Legiones de soldados romanos rodean la ciudad de Jerusalén. Derribando las murallas, inician fieros incendios que acaban con las esperanzas de los judíos. Cuenta Flavio Josefo que los soldados, enloquecidos de ira y pretendiendo no oír las órdenes de su general, lanzaban sus antorchas dentro del santuario del templo de Salomón. Tito corrió fuera para refrenar a las tropas, pero uno de los que había entrado con él arrojó un trozo de leña en la puerta del templo interior y las llamas prendieron todo a su alrededor. César y sus generales se retiraron y así fue quemado el santuario y lo que alguna vez fue el templo de Dios. Mientras el templo ardía, los vencedores robaron todo aquello sobre lo que pudieron echar las manos. Por cuanto el templo estaba sobre un monte, parecía como si toda la ciudad estuviera ardiendo. Caminando por el templo, un discípulo le menciona a Jesús lo grandioso que éste era. «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». El discípulo se refería a la segunda restauración del templo realizada por Herodes el Grande en el año 18º de su reinado. Cuenta Flavio Josefo que colgantes púrpuras cubrían las entradas y una vid de oro con racimos adornaba el área debajo de la cornisa. Unos grandes pórticos con 162 columnas corintias rodeaban el templo, que era sostenido por paredes de tamaño nunca visto. Pero Jesús, respondiendo, le dijo: «¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Hoy, como bien lo sabemos y como fue profetizado por nuestro Maestro, de ese grandioso edificio no queda nada. Solo hay un muro exterior que se conoce como el Muro de las Lamentaciones, llamado así porque los judíos van allí a lamentarse por la destrucción del templo. Ahora bien, ¿ha sido destruido verdaderamente el templo donde mora el Espíritu Santo del Dios Creador? Nos debemos lamentar por la destrucción del templo en la forma en que lo practican muchos judíos en la actualidad. Devolvámonos un poco en la historia para llegar a la respuesta de estas preguntas en un contexto completo. En el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo e inició su peregrinar por un duro y caluroso desierto durante 2 meses, hasta llegar al monte Sinaí. Desde la cima del monte, Dios mismo se manifestó con poder y con voz tronante le enseñó al pueblo lo que lo diferenciaría del resto del mundo. Luego de varios meses de estar acampando a los pies del monte, en donde recibieron la ley de Dios, terminaron de construir el tabernáculo de reunión según las instrucciones específicas que Dios mismo les había dado. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube del Eterno estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. A partir de este momento, el tabernáculo de reunión acompañaría al pueblo de Israel en todo su peregrinar,
Y como podemos ver, uno de los propósitos de Dios con el pueblo era acompañarlos en todas sus jornadas, protegerlos, guiarlos y habitar en medio de ellos. En Éxodo, en el capítulo 29, versículos 45 al 46, leemos: Allí me uniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Eterno su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo el Eterno su Dios. Por esta razón, porque Dios habitaba en medio de ellos, el pueblo debía mantenerse santo. Esto es, apartado de las demás naciones del mundo, en el sentido de no participar de sus costumbres ni prácticas, sino más bien obedeciendo las leyes de Dios, también sus estatutos y decretos, que les había venido enseñando durante todo ese primer año, desde que salieron de Egipto. Si el pueblo perseveraba en esta santidad, que como vemos es una derivación o consecuencia de la obediencia, se garantizaría que Dios estuviese siempre dentro del pueblo, en medio del pueblo, y su poder mismo se manifestaría ante sus ojos. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. El deseo de Dios fue tener una relación muy íntima y especial con su pueblo escogido, una cercanía casi física, por así decirlo, ya que los israelitas podían percibir la presencia de Dios con sus sentidos. Podían percibir su poder, su protección, su guía y su autoridad. Y esa cercanía tan especial e íntima se daba por medio del tabernáculo de reunión que se encontraba justo en el centro del campamento. Así, empieza un periodo de más de 450 años con el tabernáculo de reunión, un periodo en el que el pueblo de Israel vive toda clase de altibajos, más bajos que altos, podríamos decir, porque, lamentablemente, no fueron muchas las veces que el pueblo mantuvo la santidad necesaria para que la presencia de Dios pudiese estar en todo momento en medio de ellos, pues, por sus muchos pecados, el pueblo mismo se ocultaba de la presencia del Dios Creador. Durante este periodo de más de 450 años, fueron nómadas los primeros 40 años. Luego, empiezan a conquistar y a establecerse en la tierra prometida durante el periodo de los jueces, hasta llegar a la era de los reyes. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Eterno. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. En la era de los reyes entra en escena el rey David, un hombre que tenía en su corazón el deseo de edificar una casa para que morara el Eterno. Dijo el rey David al profeta Natán: «Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios entre cortinas». A lo cual Dios le responde: «¿Tú me has de edificar casa en que yo more?
Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Así, el arca del pacto pasa de un tabernáculo a una casa majestuosa, imponente y permanente, que es construida por el hijo de David, el rey Salomón. Y notemos que cuando el templo está terminado y el arca ya se encuentra dentro del templo, en el lugar santísimo, sucede lo mismo que sucedió 486 años antes, cuando se erigió el tabernáculo de reunión. Los sacerdotes metieron el arca del pacto del Eterno en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Eterno, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Eterno había llenado la casa del Eterno. Vemos entonces que se vuelve a presentar esa cercanía especial y directa entre Dios y su pueblo escogido. La presencia del Eterno es otra vez evidente, y la oración del rey Salomón en la dedicatoria de ese templo nos da varios ejemplos de lo que en la práctica significa tener esa cercanía con nuestro Creador. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración que tu siervo haga en este lugar. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. Tú también lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia o cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Si pecaren contra ti, si se convirtieren y oraren y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo,
que había pecado contra ti. Esté con nosotros el Eterno nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. El templo era un camino para acercarnos a Dios, para que las oraciones llegaran hasta su morada celestial y Dios respondiera a nuestras súplicas. Dios escuchó la oración del rey Salomón y le respondió que sus ojos y su corazón estarían siempre sobre esa casa. Yo he oído tu oración, yo he santificado esta casa, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Pero lo estarían solamente si el rey y el pueblo perseveraban en la santidad, en la integridad de corazón, guardando los mandamientos de Dios. Y si tú anduvieres delante de mí en integridad de corazón y en equidad, guardando mis estatutos y decretos, yo afirmaré el trono para siempre. De lo contrario, Dios advierte, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y dirá, ¿por qué ha hecho así el Eterno a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron al Eterno su Dios. Y tristemente, eso fue exactamente lo que pasó. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Eterno. El historiador Flavio Josefo dice que el templo fue quemado 470 años después de haber sido construido, mientras que la población de Jerusalén fue llevada cautiva a Babilonia. El oro, la plata y todos los tesoros del templo y del palacio fueron llevados a Babilonia, y Nabucodonosor dedicó los vasos santos a sus propios dioses. 470 años después de su construcción, el templo fue destruido. Un periodo de tiempo muy similar al que transcurrió desde la salida de Egipto hasta la construcción del templo, cuando existía el tabernáculo de reunión. Levantaos y asaltemos de noche, y destruyamos sus palacios, porque así dijo el Eterno de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Estas eran las amonestaciones que una y otra vez Dios hacía a Jerusalén por medio de sus profetas. Pero el pueblo no escuchó, sino que perseveró en su necedad, y el castigo, en consecuencia, no tardó en llegar. Jerusalén arrasada, el templo destruido y saqueado, y el pueblo en cautividad.
Pero Dios en su misericordia, y según lo había profetizado, permite que un remanente del pueblo regrese a Jerusalén y reconstruyan el templo. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Eterno, el Dios de los cielos, me ha dado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Eterno, Dios de Israel. Y así, todos los que regresaron de la cautividad iniciaron la reconstrucción del templo de Dios en el mes segundo del segundo año de su llegada a Jerusalén. Aquí vemos una oportunidad más que Dios le da a su pueblo de estar cerca de Él. Pero el pueblo de Jerusalén, ahora bajo el dominio de naciones extranjeras, no se encamina y por el contrario inicia un periodo de guerras, invasiones, conflictos civiles y corrupción que afectan directa e indirectamente el templo que construyó el rey Salomón. Antíoco Epífanes se atrevió a penetrar en el templo más santo de toda la tierra. Con sus manos impuras, tomó los vasos sagrados y arrebató con sus manos profanas las ofrendas presentadas. Después de que se inició la reconstrucción del templo ordenada por Ciro, transcurre un periodo de aproximadamente 200 años bajo el dominio persa. Es durante ese periodo cuando transcurre la fascinante historia de la reina Esther y el rey Jerjes. Luego, Alejandro Magno de Macedonia entra en escena y conquista gran parte del mundo mediterráneo oriental, incluyendo Jerusalén, y después de su muerte, todas esas tierras son gobernadas por sus generales. Durante más de 300 años, la religión judía es influenciada y permeada por el helenismo, que es el periodo histórico que transcurre desde la muerte de Alejandro Magno hasta el apogeo del Imperio Romano, y durante el cual se difunde la cultura griega por esa parte del mundo. Es en este periodo de tiempo, en el año 168 a.C., cuando el rey Antíoco Epífanes profana el templo del rey Salomón, llevándose los utensilios y las ofrendas del templo. Y un año más tarde, leemos en el segundo libro de los Macabeos, que usamos como referente histórico, que el rey envió al ateniense Geronta para obligar a los judíos a que abandonaran las costumbres de sus antepasados y dejaran de vivir según las leyes de su Dios. Les mandó además que contaminasen el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico. El templo estaba lleno de desórdenes y orgías por parte de los paganos, que holgaban con meretrices y andaban con mujeres en los atrios sagrados. El altar estaba repleto de víctimas ilícitas prohibidas por las leyes. El historiador Flavio Josefo dice que Antíoco se llevó los vasos de oro y los tesoros del templo, deteniendo los sacrificios, y profanó el altar, ofreciendo cerdos sobre él. Triste y difícil de creer, pero al haber perdido la santidad, obviamente la presencia del Dios Todopoderoso ya no estaba allí. Continuando con la historia, casi 100 años después de estos sucesos, el general romano Pompeyo conquista Jerusalén, quien, en términos generales, se puede decir que no se interesa demasiado en el templo o en lo que queda de él,
Y así, en medio de todas estas lamentables profanaciones, llegamos hasta la época de Jesús y a la segunda restauración del templo. Jerusalén pasó a estar sometida por el Imperio Romano. Herodes gobernaba sobre Judea y en el año 18 de su reinado comenzó a agrandar y a reconstruir el templo, intentando devolverle la grandeza que otrora tenía. Levantó una estructura de piedras duras y blancas y la rodeó de 162 columnas corintias. Pero, como dijimos al principio, mientras Jesucristo caminaba con sus discípulos por el templo, profetizó que de él no quedaría piedra sobre piedra. Y fue así como en el año 70 de nuestra era, Roma, bajo la dirección de Tito, decide someter completamente la ciudad de Jerusalén. Así, legiones de soldados invaden la ciudad de Jerusalén, derriban las murallas, inician fieros incendios y acaban con las esperanzas de los judíos. Los soldados, enloquecidos de ira, lanzaron sus antorchas dentro del santuario y las llamas prendieron todo a su alrededor. Los vencedores robaron todo aquello sobre lo que pudieron echar las manos, y por cuanto el templo estaba sobre un monte, parecía como si toda la ciudad estuviera ardiendo. Es este el fin definitivo del templo, donde en otros tiempos reposaba la presencia de Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, más o menos 39 años antes de que Tito y sus soldados arrasaran Jerusalén y el templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió de arriba a abajo. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Qué nos quería representar Dios mediante este simbolismo? El apóstol Pablo nos da la respuesta en Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender, con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, entró una vez para siempre al lugar santísimo. Y eso se simbolizó con la rasgadura del velo. Ese hecho nos abrió la puerta a un camino nuevo y vivo al que se llega atravesando ese velo. Y entonces, ¿qué sucede cuando atravesamos ese velo que nos abrió nuestro Señor Jesucristo? Cuando atravesamos el velo, entramos en la presencia de Dios. De manera similar a como sucedía en el antiguo pacto, pero ahora, por medio del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, podemos estar directamente ante la presencia de Dios. Podemos ver, percibir y sentir su poder actuando dentro de nosotros. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Usted y yo, y todos aquellos que hayamos aceptado el sacrificio de Cristo, somos ahora el templo del Dios vivo. El poder mismo de Dios está dentro de nosotros, para guiarnos, para protegernos, para ayudarnos. Ahora bien, y en la práctica, ¿qué significa esto? Bueno, recordemos las palabras del rey Salomón cuando dedicó el templo. Si el cielo se cerrare y no lloviere, porque hemos pecado contra Dios, desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, en donde reposa el Espíritu de Dios, alcemos los ojos a nuestro Padre Celestial con aflicción y volvámonos del pecado, y Dios nos oirá, y nos mostrará el buen camino que debemos andar, y enviará la lluvia sobre nuestra tierra. Si en nuestra casa hubiera hambre, pestilencia, plaga o enfermedad, extendamos nuestras manos al cielo en oración, y Dios nos oirá en los cielos, en el lugar de su morada, y nos perdonará, y actuará, y nos dará cada uno conforme a nuestros caminos, cuyo corazón conoce. Si pecamos contra Dios, si hemos hecho lo malo, si hemos cometido impiedad, pero nos convertimos con todo nuestro corazón, en oración,
con nuestro rostro levantado hacia Dios, reconociendo nuestra falta, Él oirá en los cielos, en el lugar de su morada, nuestra oración y nuestra súplica, y nos hará justicia, y nos perdonará por haber pecado contra Él. Dios estará dentro de nosotros, y no nos desamparará ni nos dejará. Inclinará nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. La gran lección en toda esta historia es que estar ante la presencia del Dios Altísimo es un privilegio. Un privilegio que solo se obtiene entregando nuestros cuerpos cautivos en obediencia a Dios. El pueblo físico de Israel se cerró una y otra vez la puerta que les daba acceso directo a Dios, porque vivieron según los criterios del mundo a su alrededor. Se contaminaron y no perseveraron en la santidad. Por eso, ese templo que les servía de conexión directa con Dios fue destruido. De la misma manera, a nosotros se nos puede cerrar esa puerta si permitimos que nuestros cuerpos se contaminen con las costumbres y el pecado que abunda en nuestro tiempo presente. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de nuestro cuerpo, como morada del Espíritu Santo, también puede ser destruido, tanto física como espiritualmente. Si lo descuidamos, si no lo mantenemos santo, si no lo mantenemos según la altura y la dignidad de la función que cumple, se va a deteriorar. Va a ser conquistado por el enemigo y al final, como templo de Dios, será destruido. No cumplirá más esa función de templo, porque el Espíritu Santo ya no habitará en él. Si empezamos a practicar el pecado, si permitimos que los odios, los pleitos, los celos, la avaricia o la lujuria motiven nuestras decisiones diarias, si quebrantamos el sábado, si no pagamos los diezmos, si no obedecemos la ley de los alimentos limpios, si no cortamos nuestra amistad con este mundo, el templo de Dios se irá deteriorando y terminará destruido, conquistado por el mal. Nuestra misma apariencia dará testimonio de que Dios ya no habita en nosotros. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros,
así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Habló el Eterno a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa. Tanto el tabernáculo de reunión como el templo de Salomón, y aún la restauración realizada por Herodes el Grande, eran obras asombrosas, obras de arte dignas de admiración. Recordemos que el discípulo de Jesús estaba maravillado diciéndole: mira qué piedras y qué edificios. Y esto es importante, porque el templo de Dios no solo debe funcionar como templo, sino que también debe verse como un templo. Solo así Dios habitará en él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En un sentido espiritual, esto significa que estamos obligados a cuidar y a llevar nuestro cuerpo con excelencia. Aunque a muchos les cueste aceptarlo, la forma en cómo nos vemos sí representa lo que somos. Con solo mirar el atuendo de una persona, a menos de que la persona esté intentando vender una imagen falsa, sabemos que, por ejemplo, es de la China o de la India. Sabemos si es un piloto o una azafata o un payaso o tal vez un pandillero. Nuestra apariencia sí refleja lo que hay en nuestro interior. Refleja nuestros hábitos de vida, nuestros gustos, nuestro género y aún nuestro oficio. Y si nosotros somos el templo donde mora el Espíritu de Dios, estamos obligados a reflejarlo. Las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y este es un principio que aplica también a los hombres, pues todos debemos tener modestia y decoro en nuestra vestimenta. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Eterno tu Dios cualquiera que esto hace. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto, o por cualquier otra causa, porque esto en realidad son principios aplicables en todos los aspectos de nuestra vida. No se hagan ninguna clase de tatuaje. Como vemos, Dios sí le presta atención a la forma en cómo nos vestimos y llevamos nuestro cuerpo. Y llevando esto a un nivel más espiritual, como debe ser, recordemos que somos un pueblo de reyes y de sacerdotes, y los sacerdotes tenían una vestidura especial. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada,
la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y cada uno de los elementos de estas vestiduras tiene un significado espiritual que nosotros debemos vestir en nuestra vida diaria. Al final, nuestro atuendo exterior ha de ser un reflejo de lo que hay en nuestro interior, como lo explica Apocalipsis capítulo 19, versículo 18. Y a ella, es decir, a la iglesia, es decir, a cada uno de nosotros, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Si somos el templo del Espíritu de Dios, si somos un pueblo de reyes y sacerdotes, si somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, si seremos vencedores, estamos obligados a representar todo aquello que somos con nuestras obras y con nuestra apariencia, siendo organizados, limpios, vistiendo con decoro, no hiriendo o dañando nuestro cuerpo, ni pervirtiéndolo con tatuajes, y, en cuanto de nosotros dependa, con buena salud. Si hacemos nuestra parte, si obedecemos a Dios en todo, entonces seremos piedras vivas de un edificio que jamás será destruido. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y así, en aquellas piedras vivas, fieles, sólidas y dignas, se cumplirá la promesa de nuestro Maestro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No habrá ejército griego, macedonio o romano, ni fuerza alguna de este mundo que nos pueda destruir, porque cuando el mismísimo dragón sea arrojado a tierra y nos persiga, nuestro Creador nos dará las dos alas de la gran águila para que volemos delante de la serpiente al desierto, donde seremos sustentados por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y allí veremos los ojos de nuestro Rey en su hermosura. Como piedras vivas del edificio espiritual donde mora la presencia de Dios, ¿entendemos nuestra responsabilidad? Mantenemos nuestro templo en santidad, limpio, saludable y correctamente vestido para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si es así, la nube y el fuego del Eterno estará con nosotros y dentro de nosotros en todas nuestras jornadas. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Jerusalén y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me introdujo luego en el templo y midió los postes y pasó al interior y me dijo: este es el lugar santísimo. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y aquí que la gloria del Eterno llenó la casa. Cuando las primicias hayamos vencido, y el monte de Dios, es decir, el reino de Dios, el gobierno de Jesucristo, se haya extendido por toda la tierra, habrá un nuevo templo que le prestará el servicio a los seres humanos durante el milenio. Los últimos 8 capítulos del libro de Ezequiel hablan en detalle de este templo y de su función.
Pero, ¿y qué pasará después del milenio? Cuando no haya más muerte en la tierra, cuando se dé la gran cosecha de todos los seres humanos que alguna vez existieron sobre la faz del planeta, al final del juicio del gran trono blanco, cuando todos los elementos corruptibles sean deshechos, cuando todas las malas obras sean quemadas, cuando la muerte y el Hades y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida sea lanzado al lago de fuego. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Llegará un momento en el que se dará una unión completa y eterna entre el tabernáculo de Dios y sus hijos. No habrá distancia alguna entre Dios y su morada. No habrá más tabernáculos, ni templos, ni cuerpos físicos que simbolicen nuestra cercanía con Dios, porque habitaremos donde Él habita. Su casa será nuestra casa, su morada será nuestra morada. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esta es parte del futuro glorioso que nos espera. Si cuidamos nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo, si lo mantenemos puro, vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, llegará el momento en el que, atravesando estas puertas, habitaremos en esta gloriosa ciudad. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.